Hola, hola, ¿qué tal amigos de Monticello? Reciban un saludo muy especial, qué alegría estar con ustedes, acompañándolos en este espacio del café filosófico, qué alegría, ya se nos está acabando este año increíble, ya vamos avanzando cada vez más en nuestro café filosófico y gracias a todas las personas que con tanto cariño nos acompañan, con tanto cariño van incluso hasta otros lugares del país para poder compartir, ¿no? Es muy bonito, ya nos vas a contar sobre eso. Me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes y también estar junto a la maestra Tita Llano. Tita, bienvenida. Gracias, Jorge, bienvenido tú aquí con Tertulias, muchas gracias por estar con nosotros un viernes más. Un viernes más, el último viernes de octubre, sí. Ya un fin de semana, voy a decir algo, espero que no lo tomen a mal, de brujitos, ¿cierto? Lo que pasa es que ese es muy importante para el tema que tenemos esta noche, pero bueno, lo más importante es que eso, estamos terminando octubre, ya se nos viene el mes de noviembre, diciembre, se nos acabó el año, qué alegría, bueno, saber que seguimos acá con esta misión tan especial, pero sobre todo con este compartir tan agradable, ¿cierto? Sí. Es muy bacano, lo decías ahorita antes de empezar, es un gusto tener la oportunidad de estar aquí. La palabra sanadora, café. La palabra creadora, la palabra amorosa, la palabra que forma lazos, que vincula, que unifica. Así es, una palabra que unifica, incluso hasta en lo virtual, ¿no? Un par de contertulios nos escribían que uno también puede tener esa afinidad o esa cercanía, así sea de una manera virtual. Y el comentario inicial lo hacía es porque hemos tenido la gracia, tanto Tita como yo, de conocer personas que se acercan a nosotros y nos dicen, los sentimos tan míos, pues, como tan de nosotros porque los vemos, los seguimos. Entonces, claro, es una gran alegría cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con los contertulios y realmente es una gracia pues ver que tantas personas de tantos lugares se conectan y nos acompañan, ¿cierto? Sí. Qué especial. Tita, ¿has estado aliviada? ¿Qué tal tu salud por estos días? Bien, después de aquella enfermedad, bien, está muy bien, pero la pregunta es importante, claro. Pregúntame por favor si estás aliviada. ¿Has estado aliviado? He estado muy aliviado, gracias a Dios, incluso en unos días de un silencio muy rico que tuve la oportunidad de tener. Claro, estabas en retiro. Así es, acompañando a una comunidad aquí cerca de Medellín y bueno, feliz también de haber estado allí, aliviado, muy bien. Y esta pregunta obviamente tiene que ver con el tema del día. El tema del día es la enfermedad, un tema muy propio, sobre todo porque también lo anunciábamos al inicio, viene un fin de semana donde se celebra el Día de los Muertos, ¿cierto? De los fieles difuntos. Entonces, hace un año tuvimos la oportunidad de hablar de la muerte por esta época. Hoy vamos a hablar de la enfermedad, a propósito pues de eso que Tita nos dijo, que con la enfermedad pudo pensar en esto, ¿no? Otra vez en la muerte. Y bueno, desde una mirada filosófica vamos a ver qué trae este tema tan interesante en esta noche, ¿cierto? Para esta noche entonces, junto a este tema, ¿qué nos estamos tomando, Tita? Para honrar a los mexicanos contertulios que tenemos, como para ellos es el Día de Muertos, en realidad, pues al margen de cualquier filiación religiosa, es el Día de Muertos con una herencia náhuatl. Entonces es una gran fiesta para ellos. El día de disfrazarse los niños realmente es el 30 de abril en México, ahora es el Día de Muertos. Hay una tradición muy bella gastronómica, una tradición de unos rituales muy bonitos, de unos objetos, a propósito de los dos últimos cafés de los rituales. Entonces estamos rindiendo homenaje a unos vasos de vidrio mexicano traídos de México con un agua de Jamaica. La Jamaica no es original de México, pero México la popularizó, es original de Jamaica. Esa flor son flores reales que son propias de Jamaica y de Cuba y se cultivan mucho en México, se cocinan y se toman frías o calientes, ¿sí? Y se hacen otra cantidad de cosas gastronómicas, es una bebida muy rica. Entonces esa es nuestra bebida, es un para México y bueno, mi anillito de calavera y aretas de calavera, no se ven. De Calaca, de Catrina, felicidades México. Por la cara que hiciste está como un poquito amargo. Un poquito ácida. A ti no te gusta lo amargo, está ácida. ¿Es ácido? Sí, la verdad. ¿Se toma con azúcar entonces? Sí, mejor, claro. Mejor porque sí está un poquito ácido. Pero bueno, aquí haremos el esfuerzo en tomarnos esto. ¿Y qué estamos escuchando para esta noche? Vamos a escuchar varios autores, Wagner,
algo pues de obertura para no escuchar sus óperas por aquello de la letra, de la voz, de no poner voz que interrumpa, pero ya vamos a decir porque Wagner, Beethoven, Bizet y Chopin. Vamos a escucharlos porque como vamos a hablar de la enfermedad, vamos a celebrar que muchos compositores realmente padecieron enfermedad. Bizet, cáncer de laringe, Chopin, de estómago. Beethoven no es enfermedad la hipoacusia, la pérdida de la audición, en sí no se considera ya una enfermedad, sino porque la enfermedad tiene como un principio y un fin, o no sé que sea una enfermedad degenerativa, no entra pues en esa categoría, pero sí es una pérdida de una capacidad. Entonces es muy bonito pensar cómo estos músicos, Wagner no, Wagner muere de otra razón, pero Wagner lo vamos a escuchar por su amistad con Nietzsche. Y Nietzsche siendo, traje un literato, podemos hablar de los libros ahora y al final también. Claro que sí. Y Wagner, recordemos el café en que hicimos todos unos cuentos acerca de la amistad de Wagner y Nietzsche. Una vez hablamos de varias amistades de filósofos, esa fue una que referimos. Nietzsche se aparta de Wagner porque Wagner se hace cristiano y se resalta mucho su cristianismo al final de su vida, y Nietzsche no soporta eso. Entonces vamos a escuchar a Wagner porque pues él sufrió esa pérdida de la amistad de Nietzsche, digamos que fue un sufrimiento psicológico, pero bueno, porque no podemos escuchar a Nietzsche, aunque él también componía, pero no lo hemos escuchado. Y Van Gogh, ya entonces en el campo de la literatura y la filosofía está Nietzsche como una persona sufriente, una persona muy enferma de migrañas que llegaban a descomponerle, pues hasta producirle náusea y vómito. Nietzsche la sufrió bastante, la padeció bastante con la migraña. En la Galla Ciencia le dedicó algunos capítulos de la Galla Ciencia a la enfermedad. Es muy lindo porque dice, la enfermedad no nos optimiza, pero sí nos profundiza. Es una frase muy profunda. La enfermedad no nos optimiza realmente, o salimos iguales o salimos peor, ¿cierto? O nos morimos, pero nos profundiza. Y tanto produjo en medio de esas migrañas que lo querían enloquecer. Y entonces ya voy a hablar de este otro libro, del otro artista que sufrió, ya que vamos a hablar de la enfermedad, que han hecho estos compositores con la enfermedad, que han hecho. Y podríamos haber escuchado otros varios músicos enfermos, muy enfermos y muertos muy temprano, antes de los 40 y de los 35 años, por enfermedades. Claro, la salud pública no se gozaba de una salud pública como la que gozamos ahora, de una tecnología biomédica como la que gozamos ahora, entonces se moría más temprano. Sin embargo, vale la pena decir, ¿y qué hicieron con esa enfermedad? Y en otro campo del arte, que es la pintura, Van Gogh. Entonces, aquí está el libro de Nietzsche, El día que Nietzsche lloró, que es de Irving Yalom. Está la película, pero yo creo que la película es una cosa, es cine, y el libro es otra cosa. Y a la hora de entender el dolor por la enfermedad, pues creo que la palabra logra cautivar más, que produce en nosotros unas imágenes propias y no las imágenes ya que nos presenta el productor del cine. De todos modos son dos cosas diferentes, yo no voy a decir que es mejor que es peor, no, pues obviamente la película está basada en el libro, pero es como si me dicen, ¿qué quieres? ¿Ir a ver la colección del Greco en el Museo del Prado o escuchar el Adagio de Albinoni? Yo diré, ¿cómo voy a escoger? Pues no entiendo, son dos manifestaciones artísticas distintas, entonces más o menos eso es lo que estoy diciendo. La película es una cosa y el libro es otra cosa. El día que Nietzsche lloró realmente es un libro muy, muy conmovedor para entender el sufrimiento humano, que es uno de los componentes de la enfermedad y por lo cual evitamos ¿sí? la enfermedad. Y este libro es muy famoso, Cartas a Theo, de Van Gogh. Hace unos 2, 3, 4 años tuvimos varias películas, un despliegue de películas y documentales sobre Van Gogh. Él también sufrió mucho, sufrió por una posible esquizofrenia y él era muy creyente, un hombre muy, muy creyente. Y Theo es el hermano que lo acompaña, que le ayuda a vender,
que lo protege, es un amor de hermanos bellísimo, Theo es su hermano. Creo que la película Van Gogh a la puerta de la eternidad quedó muy bien hecha, es muy bien actuada, es muy conmovedora. Y también estas cartas hablan del dolor de él durante esa enfermedad, o sea, su vida de enfermedad. Y Van Gogh es un grande, entonces me parece que es muy bonito leer, aproximarnos pues al dolor que produce, en este caso, pues es una enfermedad psicológica, psiquiátrica, la de Van Gogh. En el caso de Nietzsche es una enfermedad física, la migraña, sí, que lo atormenta completamente. Y la música que estamos escuchando de todos estos músicos muy enfermos, el tuberculosis, por ejemplo, sí. Así es, Tita, bueno. Tuberculosis, sí. Bueno. Sí, yo quiero empezar, que empecemos entonces este tema. Bueno, ya tú luego nos vas a ir compartiendo. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a la hora de la enfermedad, primero pues obviamente que nos cambia el ánimo, las ganas que uno pueda tener se van, bueno, y muchas consecuencias, pero una de las cosas que yo he podido constatar frente a la enfermedad que más nos cuestan es que refleja nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Y hacia allí quiero que empecemos un poco la conversación, porque yo sé que nosotros y muchos siempre queremos mostrarnos fuertes, ¿sí? Esa es una. O claro, estar desempeñándonos en lo que cotidianamente hacemos y nos esforzamos y a veces nos demandamos, como decimos. Entonces cuando aparece la enfermedad, ahí nos refleja que somos vulnerables, ¿cierto? Entonces uniría mucho este tema con el tema de la vulnerabilidad también, cuando tú pues, nos has dicho que hay que hablar de la vulnerabilidad. Cuéntame desde allí, ¿qué es lo más, pues se me ocurre, cuando nosotros hablamos de la enfermedad, qué es lo que duele más? ¿El cuerpo o el ego? Qué bonita pregunta, Jorge Iván, qué bonita. Mira, Heidegger creíamos que la enfermedad ha sido poco tocada por la filosofía y no. El mismo Heidegger, cuando se dedica en Ser y Tiempo a hablar de la muerte, también dedica, aunque no define un concepto importante, que tenía que haber definido sobre como un momento existencial, y Heidegger está obligado a definir eso, no lo hace, pero sí esboza el tema de la enfermedad en Ser y Tiempo, después de que desarrolla la muerte en Ser y Tiempo, y él ve la enfermedad, esto es para responder tu pregunta, él ve la enfermedad como la muerte es la posibilidad de que ya no hay posibilidad. Cuando yo muero ya no tengo posibilidad. Entonces ya no tengo posibilidad de nada. Entonces la muerte no siempre es probable, pero siempre es posible, dice Sabater. No siempre es probable, pues la probabilidad de que yo muera en este momento, pues no, yo me siento como bien, yo no sufro de taquicardia, no sufro nada. Yo creo que en este momento, mientras hacemos el café, Jorge Iván, tranquilo, no me voy a morir, pero probable sí es, listo. Entonces dice Heidegger que en la enfermedad, así como la muerte es que se elimina, es la posibilidad de quedarse sin posibilidad, o sea, la muerte ya no hay posibilidad. Entonces la enfermedad es la pérdida de la capacidad, que es algo de las capacidades, es importante, es un tema que no hemos tocado, que recoge mucho Martha Nussbaum, la filósofa de ascendencia hindú que reside en Estados Unidos. Entonces, si algo se siente fuerte en la enfermedad es que yo he perdido la posibilidad y la capacidad de hacer lo que venía haciendo. Por eso sí, estoy incapacitado, es muy bonita esa palabra. Me incapacitaron, no puedo trabajar, porque eso que podía hacer ya no lo puedo hacer. Entonces, como ese ser capaz de hacer cosas satisface una necesidad en el ser, según Maslow, sí, según los teóricos que hemos tocado, Masniff y Malman, entonces eso atentaría contra la satisfacción de la necesidad de autorrealización, de manera que yo me siento incapaz por esta enfermedad, siento que un proyecto queda trunco, y de hecho algunas enfermedades no solo suspenden, entran en pausa la posibilidad, sino que también la truncan. Es posible que alguna enfermedad
definitivamente sea la necesidad de abandonar un proyecto, o el proyecto, lo que yo venía haciendo, se suspende por un tiempo, por 2 días, por un mes, por una semana. Entonces, claro que pero yo no lo llamaría al ego, es una amenaza a la autorrealización. Yo sería más suave con el juicio. Me parece que el juicio es un golpe al ego, pues casi siempre el ego lo hemos entendido en sentido negativo. Dejemos ahorita a Freud un poquito al lado. Entonces yo pienso que es más bien la certeza de que la autorrealización se golpea, se vulnera. Yo no soy capaz durante estos días, estas semanas, de hacer estas cosas que venía haciendo, o eso que pensaba hacer ya no lo voy a poder hacer, o eso que estaba haciendo ya no lo volveré a hacer. Entonces, en la enfermedad, por eso Nietzsche tan lindo dice, no me optimizo, me profundizo, es un pensar el yo en lo que fue, en lo que está haciendo y en lo que pudiendo haber sido ya no va a ser, o va a ser de manera diferente. Por eso incluso la enfermedad se vive distinto, cada persona la vive distinto. Pero no quiero ampliarme en eso, no sé si te respondí la pregunta. Sí, exacto. Sí te respondí la pregunta. Y de todos modos, cuando decimos es un golpe al ego, pues que pienso que si quieres que mejor cambiemos la expresión, es un ataque a la autorrealización, porque es real, no es ni siquiera porque yo sea vanidoso, es que es real que estoy disminuido mis capacidades, es real. Mira, no pudimos hacer el café hace 15 días, porque yo estaba enferma, era incapaz, y hasta esa tarde tratamos, hasta esa tarde estuvimos hablando, ¿cómo te sientes, Titi? Yo no soy capaz. Entonces es frustrante porque es mi autorrealización. Total, ¿sí? Incluso pues aquí con este comentario pensaba mucho, o sea, estaba pensando en la enfermedad solamente dentro de esa que tiene un periodo y un fin, sí. Pensando en los que, por ejemplo, el contertulio que en este momento está enfermo en su casa, sí. Pero que sabe que es algo que pasará, ¿cierto? Sí. El que tiene una gripa, el que tiene pues algún dolor de cabeza, migraña, algo que incluso para mí también es muy constante. Pero pienso ahora en los que son diagnosticados con una enfermedad que saben lo va a acompañar el resto de su vida, ¿cierto? Y lo que tú nos estabas diciendo, lo que era no va a ser. Yo creo que ahí es donde viene el golpe a la autorrealización y pues, como el eco que hago de lo que acabas de decir. Pero lo interesante será en entender que será de una manera distinta. Entonces, me duele, claro, que lo que era ya no va a ser. El que es diabético o el que le diagnosticaron diabetes, por ejemplo, que le encanta el dulce, dirá, ay, yo no voy a poder comer. Y me imagino que ahí ya hablaremos de un tema de duelos, bueno, de muchas cosas. Claro, el choque de no poder volver a sus hábitos, o el fumador, que le dicen que no puede, o el que sí, tiene algún inconveniente, que le toca modificar muy fuertemente sus hábitos. Me parece que es un choque muy fuerte, pero la clave estará en entender que aunque no va a ser como era, será de una manera diferente. Sí se entiende muy bien la aclaración que estás dando, pues la ampliación y precisión que estás haciendo, Jorge Iván. Pedro Laín Entralgo, que yo lo he mencionado varias veces, creo que es el filósofo referente. La filosofía de la medicina es extensa, la sociología de la medicina, pero la filosofía de la medicina es extensa. Aquí particularmente en Colombia hay un movimiento fuerte de médicos filósofos y se estudia la filosofía de la medicina. Pedro Laín Entralgo es médico y filósofo español, pues él ya murió en 2001 y tiene entre sus múltiples libros, porque tiene una producción copiosa, Antropología Médica. Yo ya lo referí, dije, no es un libro exclusivamente para médicos, es un libro con un lenguaje muy próximo y creo que él es el que más ha estudiado la enfermedad, o sea, es desde la filosofía, de una mirada filosófica, inclusive espiritual. Yo quisiera aclarar aquí para hacer una puntadita de eso que estás diciendo. ¿Qué pasa con la persona que sabe que la enfermedad tiene principio y ya no tendrá fin? Porque estarían los dos casos. La que tiene principio y fin es pasajera, la que tiene principio y no tiene fin, la que me deteriorará en algo, la que me generará una dependencia, porque puede que la diabetes sí deteriora, pero pensemos en alguna enfermedad que ya va a ser permanente, pero que no me va a deteriorar, pero algunas van a ser permanentes y fuera de eso me van a incapacitar de manera progresiva, progresiva y sorpresiva, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Los seres humanos sí nos enfermamos más que los animales, o sea, un médico de seres humanos tiene una taxonomía más grande que un médico de animales, o sea, el veterinario, el médico veterinario. Los humanos, siendo animales, se enferman más, inclusive biológicamente, que los animales. O sea, hay más enfermedades de humanos que de animales. Porque hay una diferencia, los animales no se enferman, no tienen enfermedades sociales. Hay enfermedades nuestras físicas generadas por la sociedad y hay enfermedades físicas nuestras generadas por la psique, ¿sí? Más las enfermedades psicológicas. En este momento, para hablar, para que no nos salgan muchos hipervínculos en nuestro café, digamos que nos vamos a reducir a la enfermedad física, pero a esas dos, a las que tú mencionas, a la que tiene principio y fin y a la que tiene principio y no tiene fin y es más, tiene un deterioro. Sí, porque sí. Ya estaba pensando porque yo en la si hablamos mental. de la mental, no, porque si hablamos de la mental, sabes que tenemos que abrir un hipervínculo, que ese café habría que hacerlo, y es fácil, ya te digo, juntarlo con qué tema, el de las enfermedades espirituales, o sea, porque si vamos a hablar de enfermedades psicológicas, hablemos también de las espirituales, que casi no se habla de ellas, y al hablar de enfermedades espirituales están muy ligadas a los pecados capitales, que ya en otro café he dicho, pecado no es una palabra de la religión, pecado es una palabra que significa falta, y capital muy grande, entonces habría que hablar de los pecados capitales, como la ira, la lujuria, la soberbia, la avaricia, eso es un tema interesante. Apúnteme ese tema para dentro. Sí, bueno, que tristemente el mundo laico ha entendido que eso es de la religión y le hace el quite, y haciéndole el quite nos perdemos de desarrollar mucho virtuosismo a nivel social, porque realmente esos pecados se llaman capitales porque son importantes y porque afectan lo social. No es una cuestión de afectación en lo individual, afectan lo social, ¿sí? Entonces dejemos a un lado las enfermedades psicológicas y espirituales, que en el caso de las enfermedades psicológicas muchas tienen sustrato fisiológico, entonces las atiende la psiquiatría, pero muchas tienen un sustrato meramente funcional, ¿cierto? De la comprensión, no comprensión de algo, entonces son netamente psicológicas. Hablemos de la enfermedad física de este cuerpo. Entonces, otra vulnerabilidad al yo es la siguiente. Cuando tú estás diciendo, yo te digo, no es un golpe al ego, sino que es la autoestima y es la autorrealización. Y es que el tiempo y el espacio, ya que hemos tenido café sobre el tiempo, sobre el espacio no, ¿verdad? Se viven de manera diferente en la enfermedad. El tiempo se vive distinto porque cuando a mí me está doliendo algo, ese tiempo dura mucho, el tiempo subjetivo, entonces yo ya estoy viviendo es en función de cuánto falta para que esta pastilla me haga efecto, cuánto falta para esa pastilla que es con horario me la pueda tomar porque está increciendo el dolor y la pastilla es con horario y todavía falta cuánto tiempo de la pastilla, del medicamento, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto falta para la cirugía que todavía no me pueden hacer porque hasta que bajen los niveles de no sé qué no pueden intervenirme? Entonces nos volvemos de repente muy conscientes del tiempo en el sentido de la duración de algo negativo y se centra mucho la subjetividad del tiempo y para ese médico le parece que no es mucho lo que sucede, pero para el doliente sí. Y también se afecta la vivencia del espacio de este cuerpo, porque de repente tomamos conciencia de una parte del cuerpo, pensemos, queridos contertulios, lo agradable que es, te voy a coger desprevenido. Dime, ¿dónde está el dedo gordo de tu pie derecho en este momento? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Mira para dónde. No te lo mires. ¿Pero cómo así? ¿Dónde está? No te lo mires. ¿Dónde está el dedo gordo de tu pie derecho? Y te lo miras y te lo tocas, taramposito. Por eso, pero ¿dónde está aquí? No, pero ¿dónde está? Mirando para dónde, está metido en dónde. Mirando para arriba. Por ejemplo, el mío está dentro de un zapato que no tiene media porque las medias que tenía se salían del zapato y no quise, entonces ahora estoy sin calcetas, sin medias. Entonces toca el cuero, se está moviendo, sí, no está apretado, está mirando hacia Sandrita, nuestra camarógrafa, ¿sí? Yo lo estoy recogiendo. A ver, recordemos lo fastidioso que es
Tú en este momento, yo te tuve que preguntar por ese dedo gordo, pero si tuvieras ahí una, ¿cómo se llama esto? Pues una inflamación, una infección, una uña enconada que llaman. Enterrada. ¿Cómo te estaría doliendo ese dedo? O sea, cuando tomamos conciencia de una parte del cuerpo, o sea, no nos gusta tomar conciencia de ciertas partes del cuerpo, sino en ciertas circunstancias. Por ejemplo, me gusta mucho tener conciencia de mi paladar y de mi lengua cuando estoy comiendo. Me gusta mucho, ¿sí? Me duele mucho cuando me golpeo el dedito. Sí. El dedito chiquito. No, es horrible cuando Entonces, en la enfermedad tenemos conciencia de partes del cuerpo, o sea, la geografía de nuestro cuerpo, o sea, el espacio se hace diferente y es una conciencia de la que no quisiéramos tener conciencia, porque si tienes conciencia en este momento de un diente es porque te está doliendo. Sí, si no, y mira una pequeña observación frente a la respiración. Me parece tan importante, pues, y recomiendo mucho prestarle mucha atención a la respiración. Esta semana, en el lugar donde estaba, había una persona muy afectada a los pulmones y todo el tiempo tosía. Entonces estábamos en silencio y empezaba a toser. Yo en ese momento empezaba a respirar y pensaba cómo es de difícil cuando uno tiene una tos constante, que cualquier vientecito te hace toser. Yo le decía, gracias porque puedo respirar, y me acordaba de esos momentos de tos, que uno puede estar en un calor, pero con cualquier cosita empieza. Entonces, lo que tú dices es muy importante, o sea, tomar conciencia de mis pulmones, qué pesar que lo haga es justo cuando aparece la enfermedad, ¿no? Claro, sí. Entonces se vive un espacio y un tiempo diferente, es una vivencia alterada del tiempo y el espacio. Entonces, eso vulnera también la relación con mi yo, si revisamos el café del cuerpo, o sea, hay una relación con mi cuerpo atravesado por el tiempo que no es la normal. Hay algo importante que sería otra tercera respuesta de por qué se vulnera el yo, y es que si bien ya dije que los animales, pues que los humanos tenemos una lista de enfermedades más larga que la de los animales, ¿cómo le afecta a los animales, a la especie, a una manada, que uno de los especímenes se enferme? Afecta para el acoplamiento, pues porque no se va a poder reproducir. Afecta en las cuestiones del liderazgo, posiblemente no va a poder liderar la manada, o en las cuestiones de subyugarse al líder de la manada, ¿cierto? Por eso, de hecho, la mayoría de las veces el comportamiento de la manada es abandonar a ese espécimen enfermo, es muy triste. Pero, ¿cómo afecta la enfermedad de uno a la manada humana? Es muy diferente, porque resulta que la enfermedad que aparece de manera azarosa, azar con Z, azarosa, o sea, llena de azar por casualidad, tanto en el animal como en el humano, en el animal interrumpe la existencia, ¿sí? Entonces ya no podrá estar con la manada, ya no podrá hacer lo que debía hacer en la manada, ya no puede acoplarse sabiendo que era el ciclo de acoplamiento, por ejemplo. Pero lo que, como aparece en los humanos, no es que interrumpe la existencia, sino que interrumpe la autorrealización. De manera que, ojo con lo que te voy a decir, de manera que la enfermedad en el humano se convierte en un evento biográfico. Ya no es simplemente la permanencia de su cuerpo, de la existencia de su cuerpo, ¿sí? El ser humano, el animal fenece, pero decimos del humano es que muere. Entonces, la enfermedad realmente es un evento biográfico, un evento biográfico con el que yo tengo que hacer vida, tengo que hacer biografía con esta enfermedad. O sea, yo no soy aparte de esa enfermedad, o sea, esa enfermedad es algo que me está haciendo revisarme, de ahí la frase de Nietzsche. Entonces, todos los filósofos coinciden en que la enfermedad es un momento para salir diferente no en cuerpo, sino diferente en relación con la vida misma, o sea, cómo me apropio yo de esa enfermedad, ¿sí? Y las personas enfermas en la sociedad nos afectan de manera distinta, pues por eso de hecho tenemos los ministerios de salud, los programas de salud pública, etcétera. O sea, el enfermo realmente afecta. A mí me parece muy linda una comunidad religiosa, no voy a decir el nombre,
Y yo supe en una ocasión de esa comunidad que habían despedido a un seminarista que estaba pues en proceso, y me extrañó, un seminarista con muchas cualidades, y me explicó el superior que ellos sabían claramente que si fumaban no eran parte de la comunidad. A mí me llamó mucho la atención la respuesta, la explicación, y me dijo: nosotros no podemos fumar porque nosotros estamos al servicio de los pobres de América. Entonces, si alguien fuma, está asegurándose su enfermedad en un futuro, y nosotros, que somos sus hermanos, vamos a invertir o gastar un dinero en la recuperación de su salud, de una salud que ese mismo hermano se deterioró, y ese dinero no es nuestro, ese dinero es de los pobres y marginados de las Américas. Pues a mí me pareció muy justificable la respuesta. O sea, en esa comunidad mi enfermedad no es mía, mi enfermedad es un asunto social, inclusive del carisma de la comunidad. O sea, soy corresponsable, que es lo que nos han dicho mucho: vacúnate contra el COVID, vacúnate, la inmunidad de rebaño, vacúnate, si no por ti, por los otros. Entonces, eso, mira, que esa conciencia no la tiene el animal, esa conciencia la tiene el humano, que la enfermedad se nos vuelve un evento biográfico, pero para revisarnos, para mirarnos, ¿sí? Porque en la enfermedad hay un daño real, ¿sí? Que un daño puede ser por la desproporción de algo en el cuerpo, de líquidos, de células, de lo que sea, por la no armonía de algo, por el deterioro de algo, ¿sí? Pero que causa eso, que causa dolor e incapacidad, y que se vive en un tiempo, ¿sí? Tita, permíteme también pensar en cómo la enfermedad se convierte en un factor de exclusión, ¿cierto? Sí. De pronto también agregar alguna cosita al respecto, Sí. porque hablábamos, claro, hay una vulneración de mi autorrealización, pero también como a veces la enfermedad se convierte en algo molesto, y quizá por eso también muchos tenemos como ese temor a la enfermedad o esa angustia, porque generalmente el enfermo se va haciendo a un lado, ¿no? Sí. Y por eso hay que tener leyes para que no despidan al que está enfermo, ¿sí? O para que tenga alguna condición especial. Pero creo que de pronto esta precisión va para el enfermo, pero sobre todo para quienes estamos alrededor de un enfermo. ¿Qué actitud tenemos nosotros con ellos? Porque lo más común es incómodo, perdón la expresión. O sea, el enfermo genera cierta incomodidad, entonces lo vamos haciendo a un lado. Y eso también yo por ejemplo pienso en la enfermedad y yo digo: Dios mío, qué susto, porque entonces, pues aparte de que no me vamos a poder autorrealizar en términos de lo que me estás diciendo, claro, me van a excluir, ¿cierto? De una u otra forma. Lo vimos con el COVID, una persona estornudaba ahí mismo y todos los chistes. Se quitaba el tapabocas. Exacto. Ya estamos más tranquilos para quitarnos. Nosotros llegamos a tener aquí café con careta, ¿recuerdas? Exacto. Pero sí, o sea, cómo se genera incluso esa dinámica, por no hablar obviamente del tiempo de Jesús, que era un factor de exclusión. La hemorroísa, la lepra. El leproso. Sí. Entonces yo creo que siguen habiendo muchas de esas situaciones hoy en día, y cómo nos hace, pues nos es muy importante pensar la enfermedad. Sí. ¿Para qué? Para no excluir obviamente al enfermo, pero cómo hacer frente a ese miedo también que a nosotros nos da. Sí, me ayudas mucho con ese aporte que haces, me ayudas y me das pie, me construyes el párrafo anterior para lo que entonces quiero decir. Y es, si recordamos el café del miedo, o los cafés que tuvimos sobre el miedo al principio, que creo que fue el primero, decíamos que hay unos miedos naturales del ser humano. El miedo a no producir, pues a no ser capaz, ¿sí? El miedo a no sobrevivir: si yo no soy capaz, no sobrevivo. Sobrevivo económicamente, sobrevivo culturalmente, sobrevivo en este grupo, pues sobrevivo afectiva o materialmente. Y el miedo a no ser reconocido. Entonces están ahí combinados, porque si yo no produzco no voy a ser reconocido. Entonces volvamos, yo tengo miedo de la enfermedad, no solo porque, de hecho la palabra mórbido, lo mórbido, esas enfermedades mórbidas que me conducen a la muerte, es
infirmitas es palabra griega, pero morbid es palabra latina, entonces mórbido lo que me conduce a la muerte. Entonces, puedo tener miedo a la enfermedad porque me aproxima la muerte. Realmente de una enfermedad no hay sino 3 cosas, realmente. Una, quedo igual que como estaba. 2, quedo peor con una incapacidad. O 3, me muero, ¿sí? La incapacidad y la muerte serían muy similares, porque de todo modo muero para un grupo social, no voy a ser capaz de realizar lo que estaba haciendo, puede que me empobrezca en algo, ya no tengo un valor, no voy a ser reconocido, no voy a ser amado. Entonces, si vemos ahí, pues es muy, el miedo a la muerte se explica muy bien el miedo a la misma enfermedad, porque es un estado cercano a la muerte. Ahora, ¿por qué tenemos ese rechazo al enfermo? Porque ese enfermo de alguna manera me dispara 2 cosas. Una, me amenaza porque me puede contagiar, entonces también me va a quitar las capacidades a mí en el sentido de contagio. O pues con lo que voy a decir. O sea, en el sentido de contagio, listo, me voy a vivir esto mismo, y ya sabemos por qué no quiero, porque pierdo unas capacidades, o sea, pierdo toda posibilidad y toda libertad, que es lo que explica Heidegger en Ser y Tiempo, ¿sí? Pero además me moviliza algo, que qué pereza, Jorge Iván, y es la compasión. Yo voy a tener que cuidar a este. O sea, la enfermedad del otro me reclama. Pues yo llego ahora a mi casa, y si vivo con alguien y llego cansada y alguien me dice, ay, te estaba esperando porque tengo un dolor de cabeza y no he sido capaz de hacer esto, o tengo una gripa y no era capaz, o tengo fiebre y no era capaz de moverme, estoy esperando para que me traigas esto, o ve a la farmacia, o no sé qué. Urgencia, o llévame a urgencia. Ay, no, yo tenía, pues, o sea, el enfermo me reclama atención. Entonces, si yo no estoy muy movilizada para la compasión, aquí vale la pena volver a ver los cafés de la compasión, porque son los que decíamos, son los que más definen al humano. O sea, tal es así que cuando vemos a una persona que no tiene compasión, decimos, es que es inhumano, no buscamos otro sinónimo. El sinónimo de no tener compasión, 2 puntos, es inhumano, mientras que bravo, 2 puntos, es inhumano, no. Mentiroso, 2 puntos, es inhumano, no. ¿A qué defecto volvemos sinonimia de inhumano? Compasión, falta de compasión. Entonces, pues eso va a movilizar en mí el amor de ágape, ¿sí? El amor de proteger al otro, o sea, va a movilizar en mí unas fuerzas, y yo podría ser que no tuviera empatía y no quisiera hacer eso. Pero además en el otro, yo pensé, y te iba a decir al principio, que hoy sí pensé que quería contar 3 anécdotas personales, pero porque creo que son, entonces Adelante. dije, voy a pedirle permiso a Jorge Iván, que representa a todos los contertulios, de contarlas, pero porque creo que son, pues yo digo, ¿para qué me las invento si las tengo en mi propia vida? Total, dale. Y es el asunto, todavía seguimos con tu pregunta número 1, que es, pues es un golpe al yo, es un golpe al ego. No, es que es la vulnerabilidad, entonces no es siempre mala. Pues no es siempre malo, es que mi yo está debilitado. Pero ahorita sí voy a hablar en el sentido negativo, o sea, cómo la enfermedad me pone vulnerable ante los otros. Entonces yo también tengo que ser humilde. Esta anécdota me parece muy bella. Son 3. En un determinado lugar que yo tenía un cargo de mucha responsabilidad, yo sufro de herpes labial. Bueno, ya no sufro, creo que porque yo sufrí luego cáncer de boca en el lugar donde sufría el herpes labial, y además ya estoy vacunada, queridos contertulios. Recuerden que de 50 años en adelante hay una vacuna. El herpes es una enfermedad, pues que ya cuando entra a tu cuerpo entra y es peligrosísima, te daña el órgano que sea. Pues digamos que yo sufría el menos peligroso, sin embargo ahí donde siempre tuve el herpes labial fue donde me dio el cáncer de boca. Entonces, pues la gente que ve al otro con unas burbujitas en el labio simplemente dice, ay, tuviste fiebre. Pues eso sale por estrés, por mucho calor, por fiebre. Si uno tiene unas burbujitas pues que dañan un poco, en el caso mío que trabajo con mi cara, con la palabra y todo eso, pues sí es incómodo uno dar clase, tener una conferencia, compartir con alguien, asesorar a alguien, y pues con un rostro un poquito deforme. Es incómodo, pues si vemos en el sentido de estética, pero mientras se tiene el herpes, es una enfermedad adentro muy incómoda. O sea, cuando uno pues tenía, afortunadamente ya es pasado en mí, tenía esas burbujitas, yo contraje esa enfermedad incluso en México, o sea que la padecí por ahí 40 años, pues sí, 40 años. En ese lugar donde yo tenía ese cargo muy importante, de mucha responsabilidad,
yo me acerqué a donde una persona que tenía una relación muy cordial, no voy a dar datos, y esa persona me dijo, me miró, pues de eso que uno se saluda, una relación muy cordial. Ay, qué bueno que tiene eso. Sí. ¿Yo qué? Sí, lo mismo, ¿qué? Pues, o sea, ¿cómo fuera que vengo con esta boca así, seguramente con la cremita y un tal? Es como que bueno que tiene eso. Claro, la persona me tenía que tener confianza para decirme eso, entonces yo la escuché, pues a mí me llamó la atención. Me dice, me parece muy bueno, Tita, para que la gente vea que tú también sufres. Ah. Pues que tú también eres débil. O sea, me hizo una explicación tan bella y yo no la he olvidado porque dije, esta persona se ve que me conoce mucho. Y resulta que hay roles sociales, laborales, depende de la cultura. Aquí se tiene mucho la mujer en nuestra región antioqueña, es una mujer guapa, es una mujer echada para adelante, ¿sí? Ahora se tiene más con el asunto de las mujeres cabeza de familia, cuando ya no se ve mal moralmente que una mujer cría un hijo solo, pero finalmente, ay, criar un hijo solo es duro, Iván, o sea, ¿por qué vamos a decir que qué chévere? No, o sea, porque es más fácil criarlo entre dos, pues. Entonces, con eso se toman unos roles y sí, yo quiero contar esa anécdota porque de pronto por mi profesión de terapeuta, entonces de maestra, de mamá, uno va asumiendo unos roles y por cargos directivos de que uno está bien, que uno es fuerte en el sentido de tranquilos, todos se pueden quebrar, pero yo no, yo todo lo sé, aunque ustedes no lo sepan, yo soy el que los voy a proteger, o sea, el que tiene el cargo directivo, si es de autoridad, no solo de poder, pues debe ser fuerte para proteger, ayudar, para saber, para estar, entonces eso carga mucho, ¿sí? Entonces lo que me quería decir esa persona es, qué rico verte frágil, qué rico verte vulnerable, qué rico, me pareció bellísimo, yo nunca me ofendí, me pareció bellísimo. Y entonces resulta que lo contrario, cuando una persona no se muestra vulnerable, ¿quién la ayuda? Que eso también lo hablamos un poquito en la pequeñez, ¿quién te ayuda? Entonces, cuando uno se enferma, no es que sea un golpe al ego, cuando uno se enferma, tiene que movilizar mucha humildad para mostrarse pequeño y mostrarse necesitado de ayuda. Y si uno ha jugado esos roles sociales de mamá, de cargos directivos, ciertas profesiones que dan ese rol, de saberlas, de poderlas, de ayudar, de proteger, el médico, el maestro, el psicólogo, el terapeuta, etcétera, pues como que no se ve bien, que me ayuden, ¿sí? Entonces ahí hay que movilizar mucha humildad, que sería la díada, o sea, del que compadece, y el otro es humilde para recibir la humildad. En el caso mío, yo tengo una excelente salud, me enfermo muy poco, me enfermo rara vez, pero me enfermo muy mal, ya lo había dicho, y de cosas muy raras. Y cuando yo me enfermo, yo escucho mi cuerpo, porque es mi cuerpo, y ya me lo han dicho bioenergético, yo consulto la medicina convencional y siempre la medicina bioenergética, y las comparo y pongo sobre la mesa, y me dicen, o sea, tú siempre has tenido que jugar a hacerlo fuerte, que no, yo no soy fuerte, Jorge Iván. Yo he tenido que jugar a ser fuertes, son los roles que me puso la sociedad, por la profesión que escogí, por las dinámicas sociales, de grupos de amigos, de grupos de familia, etcétera. Pero yo no soy fuerte. Entonces mi cuerpo, te estás asombrando, ¿verdad? Eres muy vulnerable. Sí, entonces mi cuerpo cuando se enferma dice, Tita, atiéndeme por favor. Y yo lo atiendo realmente, que es lo que decíamos de tumbarse en la cama y recordar esa frase de Nietzsche, uno se tumba en la cama, empieza a tener una mirada diferente de uno, sobre todo si se sabe conectar, si conviertes en un evento biográfico, ¿por qué me estoy enfermando? Que en eso nos da mucha luz la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, tiene eso muy claro. El psicoanálisis, ¿por qué se ha pegado de la mitología, las distintas mitologías? Porque todos los pueblos plasmaban la enfermedad, la relacionaban con un cuentecito que entonces llamaban un mito, ¿sí? Y estaba explicado ahí. Entonces, si uno realmente convierte ese evento biográfico en autobiográfico y en configuración, venga, yo me reviso
¿por qué puedo estar enfermo de esto? Eso hace muchos años que sabemos, no las voy a mencionar porque me parece peligroso sin tener lugar al diálogo, que queden así grabadas algunas enunciaciones que yo haga de pronto equivocadas o equívocas, pero la medicina tiene muy claro ahora, quien se enferma de esto tiene estas y estas características, quien no se alivia de esto tiene estas y estas características. Y vemos que esas personas son recurrentes en esa enfermedad, pareciera que no están construyendo su biografía. ¿Sí? Sí, no, por eso es tan importante hablar ese tema y yo creo que en el próximo café habrá que tocarlo, porque evidentemente hoy se sabe que hay una gran conexión entre las emociones y lo somático, ¿cierto? Entonces, claro, muchas de nuestras enfermedades responden a nuestras emociones y habrá pues que mencionarlas. Y antes de que nos cuente las otras dos anécdotas, porque, a ver, yo entiendo que esta primera anécdota responde a quienes no se muestran vulnerables, ¿cierto? Sí. Y claro, yo que soy el invulnerable, el que no me pasa nada, ¿cómo me voy a caer en una cama pues porque estoy enfermo? Ni pensarlo. Sí. Pero entonces, ¿qué hacer con los hipocondríacos? Bueno. Que es el otro extremo. No, saquemos, chévere, saquemos entonces, ya sacamos. Las enfermedades espirituales, no vamos a hablar de ellas. La enfermedad psicológica, no vamos a hablar de ellas, o sea, psiquiatría y psicología no vamos a hablar aquí. Y saquemos al que habla, a los dos, al hipocondríaco que se inventa las enfermedades. No hablemos de ese, pues no, que lo atiendan los psicólogos. Eso no es filosofía. Y al que habla mucho de la enfermedad. Entonces yo vengo y te digo, ay, Jorge Iván, tengo como una migraña, ¿tienes una pastillita? Ay, yo tengo un dolor de estómago. Jorge Iván, pues no hay empatía, vení. Ven. No, ¿conoce gente así? Yo conozco gente así. Repitámosle con los contertulios. Yo digo, ay Jorge Iván, ay tengo una migraña, tienes una pastillita, me va a empezar. Y tú, tengo un dolor de estómago. Yo te digo, ay Jorge Iván, ay, ¿por qué fue que no hiciste el café hace 15 años? Ay, no, porque tenía una gripa horrible que creyeron que era COVID. Y tú dices, ay, a mí me ha dolido una rodilla. Yo tengo una enfermedad de rodilla. Y yo no, venga, pues no, estamos hablando, pues que tienen que hablar de enfermedades. Y si no las tienen, ¿cómo te parece que la mamá de la vecina de mi primo está enferma del riñón? ¿Y quién es la mamá de la vecina de tu primo? Y les encanta y con el teléfono. ¿Oíste cómo está? Imagínate que al frente de mi apartamento vino una señora, que la hermana de esa señora dice que se dobló el pie, no hay que, venga, ¿quién es señora que tiene que ver conmigo? Y les encanta hablar de enfermedad. Eso es por fuera. ¿Listo? Okay. Mejor. Entonces, lo importante es mostrarse vulnerable, ser compasivo. Entonces la enfermedad nos moviliza esas dos cosas. Esas dos cosas ya hemos denunciado en una cantidad de cafés, hemos denunciado lo difícil que es yo ponerme en la actitud, ubicarme en la actitud de humilde, de recibir, de vulnerable, de sí necesito, soy una persona necesitada, o ponerme en la actitud de ágape, de compasión, tan bella esa frase que decíamos, ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito, ¿sí? Por eso me parece bellísima la promesa del matrimonio católico, que bien podría ser la promesa de otra cantidad de cosas, ¿sí? Te amaré en la pobreza, te amaré en la enfermedad, eso es muy bonito, o sea, porque esa vulnerabilidad nos va a llegar en todo momento, o sea, cuando ya tenemos que atender a nuestros padres y uno dice, tengo que poner un pañal, pero es que a mí me pusieron un pañal, tengo que escuchar que el otro sorbe la sopa, pero es que yo sorbí la sopa. Tengo que ver que el otro tiene un moquito aquí y no se da cuenta, pero es que yo también muchas veces tuve moquitos. Tengo que ver que el otro camina despacio y tengo que calcular que salir de casa no tarda 15 minutos sino 30 y que además se devuelve por algo que no existe. Es que yo también fui ese niño que caminaba despacio y que me devolvía por una muñequita. O sea, todo lo que le debemos hacer al papá viejito no es sino que pensemos, yo fui ese mismo viejito, yo vengo de ahí, yo vengo de ser ese viejito, pero se llamaba niño, y para allá voy, o sea, es igual, todo lo que yo le estoy haciendo a mi papá y a mi mamá, desvalido en este momento, ellos ya me lo hicieron a mí, es increíble, es muy bonita esa mirada, pues como en retrospectiva, ¿sí? Entonces hay que mirar esa compasión entonces estamos en una sociedad que no se quiere movilizar mucho, en la compasión y en la humildad. Entonces aquí viene la otra anécdota. Yo he sido una mujer, ¿tú crees que yo lloro? ¿Cómo lloro? ¿No lloro? ¿Cómo lloro? ¿Si lloro? ¿No lloro? ¿Qué? ¿Tú qué crees?
el día que Tita lloró. Fuimos testigos de eso. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Sí, no lo haces mucho, pero sí lloras. Y lloro, pero que lloro y me entrego al llanto, pero que me quiero morir, que yo más de una vez me he querido morir, suicidar no, pero me he querido morir de la pena. Dirán, pero ¿qué es esto? Pero esta señora, pero es terapeuta, pero es filósofa, pero ¿cómo dice eso? Venga, qué anécdota tan linda. Entonces, en esas diferentes cosas que he vivido, yo he vivido cosas muy fuertes, como una vida así como de telenovela. A un amigo justamente sacerdote, yo le decía en el llanto o algo que yo me encerraba en el baño a llorar. Realmente el baño es el lugar que más conoce mis lágrimas, ¿cierto? Entonces me encerraba a llorar y me dijo ese sacerdote, eso fue hace muchos años, hace para ahí 25 años, me dijo, no te encierres en el baño a llorar, que tus hijos te vean llorar. Y yo, ay, ¿cómo los hijos me van a ver llorar? Me dijo, es muy bonito, va a ser muy bonita la experiencia para ellos de ver a una mamá llorando. Y en la medida de lo posible, según lo que sea, que sepan por qué está llorando, ¿cierto? Mira lo bonito que es ese sacerdote de una sabiduría, mira. ¿Qué pudieron haber aprendido mis hijos cuando yo dejé de encerrarme en el baño para llorar? ¿Cierto? Además, ya que soy adulta, yo lloro delante de ellos, yo lloro y el otro llora y ella llora, los dos hijos. Es muy bonito porque es enseñarle la esperanza, que todavía no hemos tenido ese café. ¿Qué puede decir un niño pequeño, adolescente? Uy, cuando yo tenga una pena y llore, yo voy a recordar que también mi mamá, yo la vi llorar y luego reír. O sea, uno puede llorar y reír, o sea, ¿de dónde vas a ver, cómo vas a convencer a un niño de 8 o 10 años, tranquilo, eso va a pasar, llora, pero luego vas a estar alegre? No, yo ya nunca voy a estar alegre, si él no ha visto eso en la casa. Pero si en la casa ha visto a un papá o una mamá que lloran y luego los ve reír y que están repuestos y que sí, ya pasó, pero estamos repuestos, entonces se le está vendiendo la resiliencia, o sea, se le está dando ejemplo de resiliencia. Eso era lo que me decía el sacerdote. Me parece muy, muy bonito eso, ¿cierto? Porque además es aprender la vulnerabilidad. Si no nos vemos como arrogantes, como tiranos, realmente, también es muy bonito en esa vulnerabilidad. Si alguien se me acerca y me dice, por ejemplo, me ha pasado con muchachos jóvenes, es que me quiero morir, yo sí, yo te entiendo, yo también me he querido morir, pues como que dicen, esta es la que me va a salvar, y dice que se quiere morir. Sí, yo eso, no, es horrible lo que estás diciendo, es horrible, eso, yo sé, yo lo conozco, yo me he querido morir, y me está hablando, o sea, no se murió, y está viva, y se ríe, o sea, es muy bonito porque es mostrarle al otro que uno ya ha caminado por ahí y que uno es autoridad en el sentido que lo ha vivido. Eso no es menguar la autoridad, eso es antes garantizar una posible empatía. Te entiendo mucho porque yo ya lo viví. Y el otro llorando y uno sí, llore. Vea, yo no tengo afán, llore. Y uno, una palmadita, te abrazo. No quiero. Yo te espero. Clines, llora. No me da pena. Llora, yo también he llorado. Pues es muy bonito, pero el que no ha vivido esa experiencia, ¿cómo se vincula con el otro? Entonces da confianza al otro. Por eso es tan grave que no estemos permitiendo que nuestros niños sufran o inclusive que lloren. ¿Te acuerdas? Eso es de otras generaciones. Si sigues llorando, a ti no te tocó porque tú eres muy joven, pero bueno, a mí no me tocó porque estaría hablando mal de mi mamá. Mi mamá nunca me dijo eso, pero eso sí pertenece a las generaciones mías o mayor, u otras personas de mi generación sí lo vivieron con su madre. Yo no lo viví con mi madre ni con mi padre, que decían, siga llorando y verá cómo le pego para que tenga verdaderos motivos para llorar. Ay. Qué cosa tan horrible. Cruel, sí, fuerte. Sí. Bueno, no. Nos dijiste que son 3 anécdotas. Sí. ¿Ustedes quieren escuchar la tercera? En el próximo café. Dentro de 8 días les contamos porque se nos acabó el tiempo. Ay, Bolívar. Mira cómo fue corriendo. Pero a ver, nos quedan 5 minuticos finales, Tita. Sí. Yo sí quería, bueno, aunque ya lo hemos hecho, si pudiéramos dejarle un mensaje a las personas que de pronto en este momento tienen alguna enfermedad y se sienten muy agobiadas por esto, no sé, por el miedo, por los distintos motivos que puede hacer, ¿qué le podríamos decir? No, los filósofos, queridos contertulios, no quiero que esta vaya a ser como una lectura
espiritualista en el más sentido de la palabra, ni religiosa, ni teológica, la enfermedad no es filosófica. No hablan mal los filósofos de la enfermedad. Si se convierte en un evento biográfico, o sea, la enfermedad tiene que suceder. Lo que pasa es que nos estamos alejando tanto del concepto de muerte, tanto, y de eso hablamos y nos hace tanto daño. Por favor, tomen valor, tomen gusto, qué linda esta fiesta con los mexicanos, cómo podríamos pues celebrarlo y decir si hay una cultura toda que recuerda a los muertos un día al año, pues ¿por qué no podemos hacer otras tantas cosas en otras culturas? O sea, hablemos más, por favor, de la muerte. Vean esos cafés, si les sirven, busquen libros, pero es que incluyan el tema de la muerte en su conciencia, en su conversación. Y con el tema de la muerte es la enfermedad, que es a veces el camino hacia la muerte, y si no, la certeza de la fragilidad. Pero para cosas grandes, cuando yo me sé frágil, yo no consigo sino otra cantidad de habilidades sociales que me permiten no ser fuerte, fortalecer el grupo. Cuando yo me sé vulnerable, nada malo de ahí sale, de ser vulnerable, de saberme vulnerable, es desarrollar otra serie de habilidades que no hacen sino fortalecer los vínculos desde esa conciencia que yo tengo vulnerabilidad y certeza de vulnerabilidad. Porque también, ¿sabes qué, Jorge Iván? Cuando yo me sé vulnerable, cuando yo me sé frágil, cuando yo me he enfermado, yo sé que tú eres vulnerable porque eres otro que yo, que tú también eres frágil, otro que yo, y que tú también te puedes enfermar. Y si yo te amo, y si yo soy ética, Jorge Iván, yo no quiero aproximarte a esos estados de fragilidad. Entonces, ¿cómo no voy a ser mejor persona reflexionando la enfermedad y reflexionando la muerte? Digo, la enfermedad puede ser como un ensayos de muerte. Aquí estoy ensayando. Okay. Ensayando. En estos días me tomé una foto en la cama de mi madre con una flor y dije, ay mami, tómame una foto. Y le enseñé así maneja. Estábamos ella y yo solas. Tómame la foto. Y así hice pura cara de muerto, con una flor acá. Y estaba yo de pijama, pero fea, de un feo. Te juro que hasta quedó, creo que hasta verde quedé en esa foto. En estos días la vi, yo dije, yo sí voy a ser muy fea muerta. Me tienes que mostrar. Muy fea muerta, que ensayes tan feo. Pero la enfermedad es como eso, un poquito acostémonos y sintamos este estar desvalidos, esta necesidad del otro, si se convierte en biografía. Pues que no es un evento biológico al azar como en el animal, es un evento azaroso, o sea, que es por azar, casual, pero que se convierte en un evento biográfico si sabemos hacer autobiografía con él. Eso es lo valioso de la enfermedad. Por eso ningún filósofo te va a hablar más de la enfermedad. Así es, y yo aportaría eso. Pues, no estoy diciendo dolor, no estoy diciendo que hay enfermedades silenciosas, que no estamos celebrando el dolor. Ojo, que sería muy duro que los contertulios hoy un viernes se fueran con esta idea, bravo por el dolor. No hemos hablado del dolor, que me recuerda la próxima semana, porque parte de la enfermedad, uno de los componentes de la enfermedad es el dolor, ¿sí? El dolor, la afección, el padecerlo, etc. No estamos hablando bien del dolor, ¿sí? Con dolor o sin dolor, que ojalá fuera sin dolor, y para eso está la tecnología y la civilización, no hubiera avanzado tanto toda la tecnología que tenemos si no fuera por la enfermedad, cosa que no hacen los animales, ¿cierto? Pero el problemita, yo sé de dónde viene, tranquilos queridos contertulios, yo sé de dónde pues varios filósofos y yo, ¿dónde nos perdimos? Nos perdimos porque es que a nosotros hace rato se nos está extendiendo mucho la vida, hace varias décadas que ya podemos ser muy viejos, que morimos muy viejos. Antes se moría a los 40 años, ¿sí? Cuando dicen que José era viejo, no era viejo realmente, ¿verdad? No, es simbólico, pues. Es simbólico que no era viejo, sí, todos esos viejos del Antiguo Testamento. Entonces, como se está extendiendo eso, y no hemos hablado de salud, al hablar de enfermedad hay que hablar de salud, y por ejemplo la definición de salud según la OMS, que es muy interesante, entonces se nos está extendiendo. Salud es vida larga, pero vida larga como joven. Este pelo es de enferma. No. Este pelo es de vieja, que no es lo mismo que enferma.
y que te ha desahogado. Que te va a tocar apagar el micrófono porque estas arrugas son de enferma. No. No, son de una persona vieja, que no es lo mismo que enfermo. Venga, yo cierro más bien. Pero yo creo que mejor nos despedimos. No, lo que yo iba a decir, el aporte que iba a dar mientras toses, es que, bueno, hay dos cosas que a mí me quedaron muy claras frente a ese tema. El primero, la compasión también con el enfermo, es muy importante, pero el segundo, yo le digo mucho a las personas enfermas, que tu enfermedad no te determine, ¿cierto? Es muy importante, es decir, yo puedo que tenga una enfermedad, pero que la enfermedad no me tenga a mí. Y eso quiere decir que no por eso dejo de soñar, no por eso dejo de amar, de creer, de dar lo mejor de mí siempre. Es posible si hay una buena comprensión de la enfermedad. Entonces, que esa enfermedad yo diga, bueno, la frase que me impactó tanto, yo no era, ya no va a ser como era antes, pero será de una manera diferente. Y eso, que cada uno lo piense en medio de la enfermedad que pueda tener, va a ser diferente, sí, pero que bueno, qué rico, diferente no es malo. También puedo resignificar esa enfermedad y de eso sacar grandes cosas, que es lo que le pasó pues a estos filósofos que nos mencionabas al inicio. Entonces ya saben, este tema igual hay mucho por hablar, seguiremos conversando de esto dentro de 8 días en el próximo Café Filosófico, para que se animen a compartir, viernes 7:30 de la noche, si no lo puedes ver en el momento del café, pues cuando puedas, sigue compartiendo. Me ha sacado una lágrima. Mira que estás llorando de la tos. No, pero mil gracias, Tita, la verdad me han contado tus anécdotas muy mucha interesantes. Salud. Deseamos salud. Así es, a los mexicanos que disfruten mucho también esta fiesta. Sí, este fin de semana. Exacto, ya saben, entonces nos encontramos en un próximo Café Filosófico. Un vinito, casi se nos olvida. El vino para dentro de 8 días, para que sigan compartiendo con nosotros este tema. Nos vemos entonces en un próximo café. Feliz noche. Gracias.